y continuaremos en la siguiente clase. Bien, estas son las funciones del tracto gastrointestinal. La motilidad que nos permite, ¿no? El transporte, ¿no?, de los nutrientes desde la boca, ¿no?, hasta el ano, pasando por el esófago, estómago, intestino delgado y intestino grueso. Otra función importante del tracto gastrointestinal es la secreción. En todo el tubo digestivo, ¿no?, desde la boca hasta el ano, todas las estructuras producen secreción. Esta secreción usualmente tiene contenido acuoso, agua, tiene enzimas que son importantes para la digestión de los nutrientes y secretan moco. Un moco que sirve para lubricar los alimentos y así facilitar el transporte a través del tubo digestivo. La otra función importante es aquí adelante es la función de absorción. Una vez que el alimento ha pasado a la boca, esófago, ¿no?, cada vez ese alimento es triturado, aquí adelante en partículas cada vez más pequeñas, ¿no? Aquí, señorita, para poder ser absorbida a nivel intestinal, y básicamente la absorción se produce a nivel del duodeno y yeyuno próximo. Y finalmente, ¿no?, la función de transporte. Una vez que ya absorbido, ese alimento, ese nutriente, tiene que ser transportado a los diferentes tejidos y células a través del aparato circulatorio. Aquí está la faringe. Aquí a nivel del cráneo tenemos algunas glándulas importantes que participan en la digestión de los alimentos, ¿no? La glándula parótida, las glándulas submaxilar, las glándulas salivales. Todas estas van a secretar, ¿no?, fluidos que van a facilitar la digestión de los alimentos. Luego tenemos la faringe, luego viene el esófago, el estómago con su porción proximal o también llamada oral, que está formado por el fondo y parte del cuerpo del estómago. Finalmente tenemos el antro, pasa por el píloro, tenemos el duodeno, primera, segunda y tercera porción del duodeno, luego tenemos el intestino delgado y el hinoilio, para pasar luego al intestino grueso, el colon ascendente, el colon transverso, descendente y finalmente el recto sigmoide. Hay otra glándula importante que va a participar. Adelante, aquí paso hacia adelante. Pase para adelante. Adelante. Aquí. Es el páncreas. El páncreas también es otra glándula, tanto endocrina como exócrina. Pues ya luego viste la parte del endocrino, ¿no?, todo lo que el páncreas es capaz de secretar. Acá hay para las tres. El hígado también se comporta como una glándula muy grande que va a secretar varios productos que lo vamos a ver también en la clase posterior. Bien, entonces repasemos la estructura del tubo digestivo, que puede ser esófago, que puede ser estómago, intestino delgado, grueso. Algunas de estas regiones tienen sus particularidades que las vamos a ir mencionando cuando ya repasamos región por región, pero en general la estructura del tubo digestivo es esta, ¿no? Tenemos el epitelio, la parte más interna que da al lumen intestinal, tenemos un epitelio de recubrimiento. En este epitelio se va, aquí adelante, aquí también, por favor, adelante. Este epitelio es importante aquí y aquí, porque secreta, ¿no? Aparte del epitelio hay glándulas ahí, ¿no?, glándulas secretoras de mocos y enzimas. Por ejemplo, aquí tenemos una glándula, la glándula está ya en la submucosa.
Debajo del epitelio tenemos a la mucosa o lámina propia también se llama, y luego está una capa de músculos bien delgadita que se llama la muscularis mucosae. Debajo de esa muscularis mucosae tenemos la submucosa. La submucosa. Y hay dos, después de la submucosa tenemos dos capas de músculos. Uno, que tenemos el músculo longicular externo. Estas fibras corren paralelo al eje mayor del intestino, en la longitud intestinal. Y la otra, interna, el músculo circular, ¿no? Que es en todo el diámetro del tubo intestino. Entonces, son dos tipos de músculos, el circular y el longitudinal externo. Entonces, cuando estos músculos se contraen, por ejemplo, el arco, ¿no? Lo que va a hacer es reducir el diámetro del tubo intestino. Reduce el diámetro. Pero ¿qué pasa cuando se contrae el músculo longitudinal, que es paralelo al tubo digestivo? Entonces va a haber acortamiento del tubo digestivo. El circular entonces disminuye el diámetro y el longitudinal acorta. Cuando se contrae, acorta la longitud del tubo digestivo. Aquí adelante, por favor. Y finalmente tenemos la serosa, que es una capa delgada, unicelular, una capa muy delgada. Aquí adelante, que está recubriendo todo el intestino. Bueno, esto es lo mismo, pero en otro esquema. Adelante, por favor. Acá está el epitelio, la muscularis mucosae, ¿no? La submucosa, el músculo circular interno y el longitudinal externo y la serosa. Bien. ¿Cómo está regulada la función del tubo digestivo? Quien regula que se tiene que contraer o relajar es el sistema nervioso. Sistema nervioso autónomo. El tubo digestivo está formado, estas dos capas que hemos visto, la circular y la longitudinal, es músculo liso. Por lo tanto, no es un estriado como el que tenemos en nuestras extremidades, son voluntarias. Cuando quiero levantar el brazo, flexiono, extiendo, eso es voluntario. El externo es voluntario. Pero estos músculos del tubo digestivo son lisos, por lo tanto son involuntarios. Son regulados, nosotros no podemos detener nuestros movimientos intestinales, ¿no? Eso es involuntario. Y está regulado por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Entonces hay dos tipos de inervaciones. Una inervación extrínseca, es decir, fuera del aparato digestivo, que está dado por la inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática está dada por todos los nervios, ¿no? Que llegan de la cadena ganglionar paravertebral, que ya también lo han realizado en la parte de neuro. Entonces dan ramas hacia el tubo digestivo. Y la parasimpática está inervado por dos nervios principales, el nervio vago, ¿no? Que inicia, tiene su núcleo en el bulbo raquídeo, y de ahí se extiende toda una fibra muy larga postganglionar hasta y hay órganos, ¿no? Esófago, estómago, intestino delgado y grueso. El nervio vago inerva la porción superior del tracto digestivo desde la orofaringe hasta el yeyuno ilio. Por debajo de eso, el colon, todo lo que es el colon,
básicamente está inervado por el nervio pélvico. Pero la otra inervación que tiene el tubo digestivo es la inervación propia, por eso es la intrínseca, que está dentro del tubo digestivo. Y precisamente, regreso aquí, estos dos plexos. Estos son los plexos nerviosos, ¿no?, que corresponden a la inervación intrínseca, que están dentro. El primero, el plexo mientérico, llamado así porque está entre las dos capas musculares, ¿no?, entre la circular interna y la longitudinal externa. Ahí está el plexo mientérico, o llamado también plexo de Auerbach. Y el otro plexo nervioso es el plexo submucoso, ¿no?, que está debajo de la muscular mucosa, en la submucosa. El plexo submucoso, o también llamado de Meissner. Entonces, como está dentro de la pared del tubo digestivo, por eso es la inervación intrínseca. Entonces, esa inervación también se le llama al sistema nervioso entérico. Aquí, señor, adelante. Conocido como el sistema nervioso entérico, el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Aquí viene para indicar que este es el nervio vago, el nervio preferido por ustedes, cuyo núcleo de origen está en el bulbo raquídeo, en el núcleo motor dorsal, y de ahí sale la fibra, ¿no? Aquí hace sinapsis por este núcleo, este par craneal, ¿no? Aquí es la sinapsis porque viene otra fibra del sistema nervioso central, del cerebro, hasta aquí. Y de aquí sale la fibra postganglionar. Y esta fibra, miren, no hace sinapsis sino hasta llegar al órgano final. En este caso, en la clase de hoy, se trata del tubo digestivo, que está inervando el esófago-estómago, ¿no?, el intestino delgado. Y llega algo del intestino grueso, pero la parte ya distal del colon descendente recto sigmoide, que la inerva no es el vago, sino los nervios, ¿no?, pélvicos, que vienen de las raíces, ¿no?, de la médula espinal desde S2 hasta S4, ¿no?, de las raíces sacras. O sea, inerva la parte inferior del tubo digestivo, básicamente colon descendente y recto sigmoide. También inerva la vejiga, ¿no?, también inerva a nivel testicular. Y el vago, pues no solamente inerva el tubo digestivo, sino también el corazón, el aparato respiratorio. Y miren, esta glándula salival, ¿no?, está controlada por el noveno par también, ¿no?, el noveno par o el glosofaríngeo. Entonces, una de las características de la inervación parasimpática es que la fibra postganglionar es bastante larga, desde el bulbo raquídeo va hacia el órgano final, el tubo digestivo. Esta es la inervación simpática. Tenemos las cadenas ganglionares paravertebrales a ambos lados de la médula o izquierda de la columna, ¿no?, y de ahí están saliendo, ¿no?, desde T1 o dorsal 1 hasta la L3, salen diferentes raíces que van a inervar, ¿no?, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Pero miren aquí la diferencia, que aquí hay una sinapsis en la médula y aquí hay otra sinapsis, por ejemplo en el plexo celiaco, ¿no? Aquí hay una sinapsis y la fibra postganglionar es cortita. No es como la inervación parasimpática que va desde el bulbo raquídeo hasta el tubo digestivo, sino aquí ya es un ganglio cercano al órgano. Entonces la neurona postganglionar es muy corta en el caso de la inervación simpática. Es una diferencia. ¿Qué inerva el plexo celíaco? Estómago, intestino delgado. Acá hay otro plexo, el plexo mesentérico superior,
que está inervando algo el intestino delgado, intestino grueso, la parte proximal, el colon ascendente, y el preso mesentérico inferior, la parte distal, colon ascendente con recto simbólico. Entonces ahí tienen las dos inervaciones, simpática y parasimpática. Y todas estas fibras postganglionales de la inervación simpática son cortas. Este es el sistema nervioso entérico o inervación intrínseca, el plexo de Auerbach y el plexo de Weismann. Entonces la inervación extrínseca, ya sea el parasimpático o simpático, ¿no?, van a guardar una relación estrecha con este sistema nervioso intrínseco, con el plexo mientérico y el plexo súbito. Tienen que relacionarse. Es así que la inervación simpática, miren, va a ser, ya dijimos, la fibra postganglionar es sumamente larga y va a hacer sinapsis con el plexo mientérico, con las neuronas que están en el plexo mientérico. Y estas neuronas que están en el plexo mientérico, a su vez, van a hacer sinapsis con las neuronas que están en el plexo submucoso. Y estas neuronas del plexo submucoso, a su vez, van a inervar ya el órgano final, el órgano ejecutor, el que va a ejecutar la función. Entonces, este órgano ejecutor puede ser una célula endocrina que está en la mucosa intestinal y secretaría una determinada hormona, puede ser una célula secretora o puede también inervar a la muscularis mucosae, y si le estimula puede contraer o relajar esa muscularis mucosae. Miren las simpáticas, las fibras simpáticas hacen sinapsis en un ganglio simpático cerca al órgano, de tal manera que la fibra postganglionar es cortita, está cerca al órgano, a diferencia del parasimpático. Y lo mismo se interrelaciona con el plexo mientérico y el plexo submucoso de Weismann. Y entre los plexos también hay correlación. Por ejemplo, aquí el plexo mientérico, ¿no?, va a inervar también al músculo longitudinal externo, va a inervar al músculo circular interno. O sea, no solamente va a actuar a nivel de los órganos finales, a nivel de las glándulas, en la mucosa, en el epitelio, sino también va a inervar los músculos que están dentro del tubo digestivo. Lo mismo ocurre con la inervación simpática. Esto solamente para mencionar una vez más que las diferentes neuronas que están en el plexo submucoso se interrelacionan entre ellos, hacen sinapsis. Lo mismo pasa con las neuronas que están en el plexo mientérico. A su vez, estas, ¿no?, se interrelacionan con ambos plexos, se interrelacionan. El plexo mientérico puede inervar directamente ya con los órganos efectores, como las células secretoras o células endógenas, puede ser también directamente. Pero como verán acá, las flechas son en doble sentido, ¿no? O sea, viene la información aferente, y aferente la que viene, ¿no?, de los mecanorreceptores. Entonces, en el tubo digestivo tenemos unos receptores que pueden detectar presión, que pueden detectar distensión, esos son los mecanorreceptores, y receptores que van a responder a ciertas sustancias químicas, y eso se llama los quimioreceptores. Entonces, estos receptores van a enviar la información ¿a dónde? Pueden enviar a la médula, pueden enviar al bulbo o hasta el sistema nervioso central. Si no llega al sistema nervioso central y solamente llega a la médula, y de la médula sale otra fibra, ya no se llama fibra aferente, sino eferente, ¿no? Eferente representa el efecto que va a realizar el efecto final. Entonces se capta la información en estos receptores, viene de la fibra
aferente, o sea, lleva la información hasta el sistema nervioso central o hasta medio o hasta el bulbo, y del sistema nervioso central va a regresar la información, y a ese retorno de la información se denomina la fibra eferente, la que va a ejecutar la acción. Entonces, si esa fibra eferente inerva una célula endocrina, el efecto final será la secreción de una hormona. Ejemplo, llega al estómago, el bolo alimenticio distiende, esto es captado por los mecanorreceptores. Lleva esa información del estómago, que ese estómago está distendido, eso llega hasta el sistema nervioso central, retorna la información eferente y puede decirle que secrete, por ejemplo, una hormona, la gastrina. Pues a eso se refiere. La inervación parasimpática, el vago, es un nervio que tiene tanto fibras aferentes como eferentes. O sea, recoge la información y luego ejecuta esa información. Por el mismo nervio están circulando fibras aferentes y eferentes.